Muy buenos días, amados hermanos, amados pastores. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les saludo en el amor del Señor Jesús una vez más. Dios nos permite poder estar alrededor de la palabra del Señor. Yo agradezco al Señor esta oportunidad que me permite de poder compartir con ustedes una lección más de nuestro estudio bíblico y nuestra escuela dominical. Así que vamos a orar al Señor para entrar en materia, porque a esto nos dedicamos y esperamos que este estudio sea motivo de mucha bendición para cada uno de ustedes. Así que un fuerte abrazo, que el Señor me los bendiga y les invito a que podamos estudiar esta lección una vez más. Así que oramos al Señor. Amado Dios, gracias le damos, Padre amado, por esta oportunidad nueva que usted nos permite, Señor, toda esta semana, poder estar estudiando su palabra. Sabemos, Señor, que no debemos hacernos maestros porque recibiremos mayor condenación. Sin embargo, también tenemos que dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Nuestro deseo, Señor, es aprender para servir mejor y para poner por obra tu palabra. Te pido tu bendición y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias al Señor por esta misericordia de poder ya entrar de lleno a la palabra del Señor. Habiendo orado, vamos a leer la lectura bíblica para esta próxima escuela dominical en este estudio que tiene por título Las 10 plagas. Las 10 plagas, ese es el título. Y la lectura bíblica se encuentra precisamente en el libro de Éxodo, capítulo 7, allí tenemos la lectura bíblica. Y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así la palabra del Señor. Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Amén. Hasta allí la lectura bíblica para este estudio. Y bueno, tenemos una lección más, hemos avanzado un poco en los capítulos, vamos a retroceder de pronto por necesidad de este estudio, y ya como hemos explicado otras veces, ha sido necesario avanzar rápido para en estas 16 lecciones más o menos, vamos a revisar el libro de Éxodo. Hoy nos tenemos por título las 10 plagas. Podemos ver, ¿no es cierto?, que en esta ocasión hay una confrontación, ¿no? Es una confrontación entre el verdadero Dios y los innumerables dioses de Egipto, que nosotros sabemos que era una nación politeísta. Muchos, teos, dioses, muchos dioses. Sin embargo, nosotros sabemos por la Escritura, ¿no es cierto?, que el libro de Génesis nos enseña, nos muestra, si uno toma la Biblia y lee el primer capítulo y el primer versículo, lo primero que aparece en la Escritura, primero Dios. En el principio, Dios. Y eso es importante, porque antes de eso no había nada. Es decir, Dios es el único Dios eterno, el único creador de todas las cosas, todo lo que nosotros vemos, las cosas visibles y aún las cosas invisibles a nuestra vista, las creó Dios.
y todo fue creado por Él. Él es el único Dios soberano, creador de todas las cosas, todo lo que usted se imagine, inclusive ángeles, potestades, principados, todo fue creado por Dios. De manera que el hombre, ciertamente, en la imaginación de su mente, en lo perverso de su corazón, ha creado muchos dioses. Y hay muchas religiones que creen en muchos dioses hasta el día de hoy, como por ejemplo el hinduismo. Entonces, nosotros nos damos cuenta que Dios fue el único creador. Las religiones, las creencias que solamente creen en un solo Dios son monoteístas, un solo Dios. Y en ese caso sabemos que una de las tres grandes religiones del mundo, como el judaísmo, el cristianismo, el islamismo, creen en un solo Dios. Entonces nosotros podemos ver acá que aquí hay una confrontación, ¿ya? ¿Cuál es el propósito y cuál es el plan que Dios tiene para enviar estas 10 plagas? Bueno, como lo hemos leído en la lectura, lo que Dios está haciendo es demostrando su poder, y para eso endurece el corazón de Faraón, que en otros textos vamos a leer que no solamente Dios endurece el corazón, sino que el Faraón mismo se endurece el corazón a sí mismo. Así que nosotros podemos ver en esta creencia del politeísmo, de los muchos dioses, encontramos a este Faraón. Hay que decir que Faraón y los egipcios todos creían, ellos creían y confiaban en sus dioses, que los iba a proteger, que los iba a cuidar. Sin embargo, por eso que nosotros vemos que aquí Faraón, ¿no es cierto? No lo tenemos acá en el capítulo 7, pero si uno va al capítulo 5, por ejemplo, si no me equivoco, en el capítulo 5, nosotros encontramos esta contienda, ¿no? Cuando Dios envía a Moisés y a su hermano Aarón para confrontar, para hablarle al faraón de que deje ir, que en nombre de Jehová deje ir a su pueblo. Entonces miren lo que dice el capítulo 5. Dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y observe el versículo 2. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Entonces, no solamente podemos entender que él no lo conoce, sino que además él agrega: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y para que yo le obedezca? ¿Quién es Jehová para que deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a mi pueblo. Yo siento que este texto en esta lección es sumamente importante y es central en esta lección. ¿Por qué? Porque lo que hace Dios de aquí en adelante empieza como queriendo decir: bueno, si no me conoces, entonces ahora me vas a conocer. Si no quieres oír mi voz, entonces tu corazón se va a endurecer cada vez más, y le va a dar la oportunidad y la ocasión a Dios de que Él castigue severamente a Israel, y castigue severamente, y los dioses egipcios que ellos adoraban, que ellos le rendían culto, no iban a poder hacer absolutamente nada frente al poder del verdadero Dios. Entonces, esto es lo importante. Cuando Él dice: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Entonces vemos que el corazón de Faraón se endurece. ¿Y qué es lo que hace? Ordena a sus capataces para que no le den paja, la materia prima, para que los hebreos, los cautivos, los siervos pudieran construir y hacer los ladrillos con los cuales construyeron muchos monumentos y muchas ciudades, porque ellos eran un pueblo esclavizado. Se habían hecho fuerte, como lo vimos en las lecciones pasadas, pero eran esclavos, eran esclavos. Entonces llegó el día, llegó el momento en que Dios escuchó el clamor de ellos y
ahora está enviando a Moisés y a su hermano Aarón, un Moisés que, como lo vimos la semana pasada, tenía muchas dificultades, mucha complicación para obedecer, pero finalmente obedeció a la voz del Señor. Entonces ahora vienen a enfrentarse al faraón, pero Dios le había advertido a Moisés de que el rey no los iba a dejar ir, sino que iba a endurecer su corazón. Y como digo, entonces aquí viene esta confrontación, ¿no? Esta confrontación. Por cuanto cuando ellos le hablan de Dios, entonces Faraón se molesta mucho y yo no conozco, no voy, ¿quién es para que yo oiga su voz? Entonces ordena a los capataces que no le den paja, no le den la materia prima y ahora el trabajo se hace más pesado, se hace mucho más pesado y no disminuyó en ningún punto la tarea, la labor que ellos tenían que hacer. Así que se puso muy complicada la situación. Como digo, Moisés sabía que Faraón no iba a dejar ir al pueblo, el Señor le había dicho, si uno lo mira y retrocede un poquito, porque como hemos avanzado algunos capítulos, en el capítulo 3, cuando Él lo llama, lo que vimos la semana pasada, recuerde usted, en el capítulo 3, 19 y 20 dice, mas yo sé que el rey de Egipto no dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Entonces, ¿qué dice el Señor? Yo sé que Él no los va a dejar ir, entonces extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las señales. Lo que estamos viendo en este estudio es las 10 plagas. No vamos a analizar cada una de sus plagas, ni tampoco vamos a revisar los dioses egipcios que están relacionados con cada uno de sus plagas. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, de que cada uno, ellos adoraban a los dioses de la tierra, del río, del aire, el sol. Tenían muchos dioses, ¿ya? Entonces, este hombre que no conocía a Jehová, eh, entonces, y que de alguna manera ofende también a Dios, de alguna manera va a la confrontación, ¿no? Porque no pone oído a la solicitud que Dios, digamos, Moisés hace a nombre de Dios, ¿ya? Y he aquí, esta es la razón, siento yo, si bien es cierto, Dios va a liberar a su pueblo, pero lo hace con mano fuerte. Él tiene un plan, Él tiene un propósito, porque ciertamente Dios, que en los corazones de todos los hombres están en la mano de Dios, Dios podría haber cambiado inmediatamente el corazón, como lo hizo con Ciro, por ejemplo, que Ciro entendió que lo que era el pueblo de Dios y dejó ir al pueblo y levantó el cautiverio y pudieron regresar los judíos a su tierra. No solamente eso, él facilitó todo el trabajo, facilitó todo lo que ellos necesitaban para volver a su tierra. ¿Ah? De hecho, Dios en alguna escritura lo llama mi siervo, ¿ah? Mi siervo. Entonces, pero aquí es totalmente distinto. ¿Ah? Es muy distinto. Entonces vemos cómo el corazón de Faraón se endurece. Y como digo, es la razón por la cual Dios con mano fuerte envía estas 10 plagas. Ya dijimos que el Faraón no conocía a Jehová, pero también hay que decir y hay que reconocer y darnos cuenta que el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, los hijos de Israel, que ya habían estado viviendo en Egipto ya alrededor de 400 años, tampoco conocían a Jehová, al menos con el poder que Dios se manifestó. Moisés podríamos decir que conocía al Señor en esta manifestación de la zarza ardiendo, pero tampoco, digamos, conocía, ni nosotros tampoco conocemos a Dios como debiéramos conocerlo, ¿no? Entonces, está el faraón, están los egipcios, están los hebreos que no conocen a Dios. Y aquí Dios se va a manifestar de una manera muy poderosa, ¿ah? Muy poderosa.
Entonces, porque uno puede ver en el Éxodo capítulo 6, vamos a estar, como dije, revisando estos textos, en el Éxodo capítulo 6, del versículo 1 al 9, bueno, no lo voy a leer completamente, pero allí Dios le habla a Moisés y le dice, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Y le dice el Señor, yo establecí mi pacto con ellos. Eh, También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo dice, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, quienes hacen servir a los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Porque una de las labores que Moisés tenía que hacer era convencer al pueblo que el Dios de sus antepasados venía ahora para librarnos. Y los sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y yo os libraré de su servidumbre, y yo os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y Moisés se esfuerza para convencer al pueblo. Pero ¿qué es lo que sucede? El versículo 9 dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon. Ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Ellos tenían corazones de esclavos. Ellos razonaban como esclavos. Y ellos no creían, no conocían a Dios tampoco. Digamos, fueron personas que creyeron inmediatamente y se alegraron de la liberación que venía. No, ante la primera dificultad que tuvieron, que ahora se les doblegó el trabajo, entonces inmediatamente ellos no tenían un espíritu de lucha, no tenían fe tampoco. Entonces, por eso digo que el pueblo también tenía que conocer al Señor, y ese era también el propósito de Dios en hacer y manifestar su mano poderosa. Desde el versículo 14 en adelante de este capítulo, bueno, ahí hay un resumen solamente de lo que sucede, y está la genealogía que revisamos la semana pasada, ¿no? Entonces, amados hermanos, las plagas eran la respuesta. Las plagas eran la respuesta de Dios a la pregunta de Faraón. ¿Quién es Jehová? Eso es lo que dice Faraón, ¿no? ¿Quién es Jehová? Entonces las plagas son la respuesta de Dios al Faraón. Entonces, amados hermanos, por eso estamos en este tema de las 10 plagas. Y en el título que sale de la primera parte, los dioses de Egipto. Como dije, no vamos a entrar en mucho detalle. Ahí usted tiene una lista de los dioses, los puede revisar, y cada plaga ataca, deja en ridículo, cada plaga es desacreditada, dice el expositor, si no me equivoco, porque fueron aquí, dice, ellos creían en muchos dioses y fueron confrontados por Moisés para liberar a su pueblo. Faraón se sintió seguro en la protección de esto. Estas supuestas deidades fueron una a una desacreditadas como testimonio a Faraón de que solo existe un solo Dios verdadero y único. Entonces, estamos entendiendo por qué las plagas, porque vuelvo a decir, podría en un solo día el Señor haber libertado a su pueblo, sin duda alguna. Entonces, cada juicio de plaga era un desafío a los dioses y un castigo a la idolatría, y como ya comentaba, mostrar la mano poderosa del Señor. Algunos estudiosos dicen que las tres primeras plagas cayeron sobre Egipto, sobre toda la tierra de Egipto. Verdaderamente fue así, ¿no? Verdaderamente la plaga de la rana, los piojos, el agua convertida en sangre, que fue la primera plaga, luego vinieron las ranas que salieron del río, y luego los piojos. La escritura no da mayor detalle, pero si uno lee detenidamente desde el capítulo 8, desde el capítulo 7, desde el versículo 14, usted se encuentra, lea detenidamente la plaga, cómo el agua se convierte en sangre, y
dice aquí el 20, eh, dice, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que habían en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Aquí no hace ninguna diferencia con el pueblo de Dios. Tampoco dice que realmente ellos tenían esa misma dificultad, pero no lo dice la Escritura. Lo mismo sucede en el capítulo 8 en cuanto a las ranas, ¿no? La segunda plaga. Dice así, y entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Es la frase que se repite. Cubrieron, llenaron la tierra de Egipto. Y nosotros tenemos que entender que ellos vivían en la tierra de Gosén, pero esa parte era también parte del imperio egipcio, era también parte de Egipto mismo, ¿no? También sucede lo mismo en el versículo 16, capítulo 8, en cuanto a la plaga de piojos. Lo voy a leer. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Entonces algunos estudiosos tomando esta referencia aseguran, dicen que las tres primeras plagas golpearon a toda la tierra de Egipto, incluyendo a los israelitas. Yo no quiero formar una polémica con esto porque alguien me va a llamar y me va a decir, no, porque en la tierra de los hebreos no, solamente era en Egipto, pero no lo dice acá. Pero sí dice algo muy importante. Y eso está en el capítulo 8, desde el versículo 20 al 21, y quiero que ponga atención. ¿Qué es lo que dice aquí? Esta es la cuarta plaga, el enjambre de moscas. Y dice así, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, de aquí, he aquí, él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces, si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de mosca, y asimismo la tierra donde ellos estén. Pero el versículo 22, lo que no sucede con las otras plagas, aquí él agrega algo importante. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Entonces, aquí en este texto, en esta parte de la escritura, dice claramente que el Señor iba a guardar al pueblo de Dios en la tierra de Gosén. ¿Cómo tierra de Gosén? Como dice claramente, dice, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca. Entonces, en ese texto usted se da cuenta perfectamente que no era lo mismo que Egipto. No sucede con las otras plagas. Entonces, es muy interesante ver. Entonces, las tres primeras plagas, como dicen algunos estudiosos, y como estamos revisando acá en la escritura, no tenemos un fundamento para decir que en el agua, en la rana y en la plaga de las ranas, de los piojos, no afectó. No sé de qué manera, no podría decirle en realidad. Solamente estoy leyendo lo que dice la escritura, ¿no? Así que es sumamente interesante. De ahí para adelante podemos ver de que
en muchos pasajes hay una tremenda diferencia entre donde estaba el pueblo de Dios y donde está los Egipcios, especialmente en el tiempo, en la plaga que castigó a Egipto con tiniebla, con oscuridad, 3 días sin luz, no había, no se sabía si era de noche o si era de día, porque había oscuridad, había tiniebla en toda la tierra. El Dios Sol, la más grande deidad de ellos, Ra, no pudo hacer nada, por decir de alguna manera. Nosotros sabemos por qué, pero en la tierra de Gosén había claridad, había luz. ¿Por qué? Porque Dios dijo, como dice acá, y aquel día yo apartaré, o desde aquel día yo apartaré, podríamos decir, ¿no? Así que bueno, podemos ver en esta ocasión cómo el Señor se empieza a glorificar grandemente. Entonces, Dios cuidaba a Israel. Dios cuidaba a Israel. Ya lo vimos en el capítulo 8, versículo 22. Capítulo 8, versículo 22. De tal manera que de esa forma las plagas se hicieron progresivas. Las plagas se hicieron progresivamente, cada vez fueron más severas. Cada vez fueron más severas hasta que poco a poco fueron destruyendo a Egipto, porque ese era el propósito de Dios. Entonces, eh, también se cree y se piensa de que las plagas puedan haber durado un periodo de 6 a 9 meses, ¿no? No hay mucho antecedente al respecto, pero se piensa que podría ser eso. ¿Alguna referencia de esta primera parte que nosotros tenemos acá? De esta primera parte nos hablan de algunas referencias que son interesantes en realidad. Son interesantes las referencias que tenemos acá, como Nehemías 6:9, primera de Samuel 5, primera en Nehemías habla acerca del ejército del cielo. Cuando uno habla de mosca, cuando habla de langosta y de toda de esta especie, Dios la señala como los ejércitos del Señor. ¿Ah? No solamente son ángeles armados y cosas por el estilo, sino que también son los ejércitos del Señor, los nombra ahí en Nehemías. La historia de Primera de Samuel es muy interesante. Antes de pasar a la segunda parte un poco de este tema, es interesante cómo Dios en esa referencia que lo podemos ver, lo podemos ver, Primera de Samuel, encontramos que allí hay un tal los filisteos, Primera de Samuel capítulo 5. Lo vamos a leer directamente de la escritura para así tener una mayor comprensión. Aquí está. Primera de Samuel capítulo 5, dice nuestro expositor, versículos 2 y 4. Primera de Samuel capítulo 5, versículos 2 y 4. Y dice así. Voy a leer hasta del 2 al 4. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón, el dios de los filisteos, el dios, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Este es un pasaje interesante que muestra que un ídolo esto es casi gracioso en realidad, un ídolo que como los que usted conoce, que tienen pie y no andan, que tienen ojo y no ven. eh, Cuando ellos capturaron el arca, eh, y metieron el arca como un trofeo de guerra a su templo, donde estaba esta imagen de Dagón, este rey, este ídolo, lo encontraron en la mañana que este ídolo estaba arrodillado delante del arca.
Lo tomaron, lo pararon, lo dejaron bien erguido y al otro día en la mañana nuevamente lo mismo, con la diferencia que ahora no tenía la cabeza, estaba cortada y las manos también. Entonces, bueno, la referencia nos hace pensar de establecer de que no hay un Dios como el Dios nuestro, no hay un ídolo como el... Pero hay una referencia bastante interesante porque ellos no tenían mucha dificultad para... el arca les trajo mucho problema, esa es la verdad. El arca, que representa la presencia de Dios, les trajo mucho problema. Empezaron a tener enfermedades, tumores. Hay una referencia aquí, dice el versículo 9 del capítulo 5 de 1 de Samuel, dice, y aconteció que cuando la habían pasado la mano, esto se refiere a que tomaron el arca y lo llevaron a otro pueblo, ¿no? Entonces, y aconteció que cuando la habían pasado a ese pueblo, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronistas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Entonces usted podrá ver con esta referencia que ellos tenían muchos problemas, tenían mucha dificultad, tenían mucho temor de que el arca del Dios de Israel estuviera en medio de ellos, porque ellos veían que la mano del Señor estaba contra ellos. Entonces la tomaban y la mandaban a otro pueblo, a otra ciudad, y sucedía exactamente lo mismo con aquellos habitantes. Pero lo que llama la atención ahora de lo que está sucediendo, entonces los líderes religiosos, ellos dijeron algo que tiene que ver con la segunda parte de esta lección. ¿Qué dicen ellos en esta lectura que estamos leyendo? Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 6. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón? Estamos en el tiempo de los jueces. Estamos en el tiempo ya de los reyes. ¿Ah? El primer rey es Saúl, luego viene David. En ese periodo estamos, cuando el arca es arrebatada en una guerra, muere Saúl, muere su hijo Jonatán, eh, es quitada el arca, se la llevan los filisteos, y ese es el contexto, ese es el contexto. Entonces, viendo que ellos se están confrontando frente a un Dios que es más poderoso, entonces ellos aconsejan que tienen que entregar esto, tienen que devolver esta arca, y no lo hagan así de cualquier manera, y dan una serie de señales y de mandamientos y de instrucciones para que devuelvan el arca. Entonces ellos finalmente dicen aquí, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón? Y Faraón endurecieron su corazón después que los había tratado así. No los dejaron ir y se fueron. O sea, lo que ellos están haciendo, están sacando conclusiones de que finalmente en Egipto, después de la dureza de su corazón, finalmente tuvo que dejarlos ir. Como queriendo decir que no nos pase esto, ¿acaso no aprendemos de la lección? Y estamos hablando de varios años, muchos años atrás, muchos años atrás. Entonces es interesante esa referencia. Y la otra de Romanos capítulo 1, 22, también me gustaría hacer un comentario con respecto a esa referencia antes de pasar a la segunda parte y que se nos vaya el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice Romanos al principio? Es muy interesante cómo empieza el libro de Romanos, porque el libro de Romanos al principio de nuestra Biblia habla acerca de la justicia de Dios mismo, habla que todo el mundo es culpable ante Dios, habla del universo y una revelación del poder de Dios y la deidad, donde Dios se manifiesta al ser humano. Aquí dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, digamos, la gente
Dios creó a Adán y así toda su descendencia. Ellos sabían que había un Dios creador, que había hecho todas las cosas. Sin embargo, por eso que dice aquí, ellos no tenían ninguna excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. En esa circunstancia, entonces los hombres empezaron a adorar a las cosas creadas y no al Creador. Ese fue, por eso él le dice, ustedes no tienen excusa. Y los hombres comenzaron a adorar a los astros, a los animales, en fin. El versículo que señala el expositor bíblico, que es Romanos 1, versículo 22, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Que lo interesante de este pasaje, de este versículo en particular, es de que los hombres cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Mire, ¿por quién la cambiaron? ¿Por quién lo cambiaron para rendirle culto? Ya no rendían culto al Dios verdadero, al Dios único, que aquí lo dice como el Dios incorruptible, que no se corrompe. Lo cambiaron por el ser humano, que es corruptible. ¿Qué dice el pasaje? Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Pero no solamente eso, porque finalmente el hombre es la cabeza de la creación. Y el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero no es Dios. Fue creado a imagen de Dios, a semejanza de Dios, corona de la creación. Entonces los hombres dejaron de adorar al verdadero Dios para adorar al hombre. Pero Dios es incorruptible y el hombre es totalmente corruptible. Pero no solamente se quedaron en eso, sino que ellos se rebajaron mucho más. Acuérdense que aquí dice que su necio corazón fue entenebrecido. Y en esa forma de pensar y de razonar, cambiaron lo divino por lo terreno, por decirlo de alguna manera, lo que es de Dios por lo humano. Pero no se quedaron allí, sino que descendieron un poco más. Descendieron a las aves, para adorar a las aves, a las aves que surcan los cielos. Ya, entendamos, que surcan los cielos, que de alguna manera están más alta que el hombre, porque el hombre tiene que levantar su vista para ver a las aves, nadie baja la vista, sino que levanta la vista para ver a las aves. Pero no solamente se quedaron en las aves, descienden un poco más. ¿Para qué? Como dice acá, de aves, de cuadrúpedos, o sea, de los animales de cuatro patas que caminan sobre la tierra. O sea, digamos, Dios, el Dios incorruptible, bajan al hombre corruptible, luego bajan a las aves que surcan los cielos, luego descienden un poco más a los animales que pisan, que caminan sobre la tierra y terminan con los reptiles, que los reptiles se arrastran en la tierra. Entonces, como puede ver usted, hay una degeneración en la adoración. El hombre adora, como digo, a los animales, a los seres. Y eso es lo que hacían ellos, los egipcios. Los egipcios, eso es lo que hacían. ¿Ah? Entonces, ya podemos ver nosotros que la teoría de Darwin, la teoría de la evolución, verdaderamente es la teoría de la devolución, porque el hombre se devuelve en realidad. Entonces, los dioses de Egipto, que como leímos acá y vamos a ver, y usted puede leer cada uno de estos capítulos, el 8, el capítulo 9, el capítulo 10, la plaga de langosta en el capítulo 10, para terminar con la última plaga donde vamos a ver el tema de la Pascua la próxima semana. El Cordero Pascual, la liberación, la redención. Pero ahora nos vamos a detener un poquito. Esto ya no tiene el mismo orden de la lectura bíblica, pero sí conviene
hacer una detención en el corazón endurecido de Faraón. Y esto es importante porque realmente no solamente el Faraón tenía el corazón endurecido, sino que el pueblo también. El pueblo de Israel también tuvo su corazón endurecido, porque quiero adelantarme en realidad un poquito para avanzar. Si uno piensa que ellos vieron las mismas maravillas y vieron los mismos prodigios, los mismos milagros, vieron la mano poderosa del Señor castigando a Egipto, salvándolo y redimiéndolo a ellos y llevándolos al desierto, abrirse el mar, ver el alimento que caía todas las mañanas, y tantas otras maravillas, salir de la tienda y ver allí arriba del tabernáculo la presencia de Dios, la nube, en la noche la columna de fuego. Entonces, pero ¿cuántos de ellos llegaron a Canaán? Esa es la pregunta. Ellos tuvieron un corazón rebelde también y un corazón muy endurecido. Así que Dios nos ayude a nosotros. Ahí hay una, al final hay una... hay una explicación bastante. En la primera parte yo dividí esto en dos partes, pero bueno, la primera parte habla acerca de lo trágico que es tener un corazón endurecido por el pecado. Y el orgullo solo tiene un camino, la muerte. Vez tras vez Dios le dio la oportunidad de arrepentirse, pero como no estuvo dispuesto, permitió que su pecado le endureciera cada vez más. Yo no sé si realmente Faraón podría haberse arrepentido. Tengo mis dudas al respecto, ¿no? Porque desde un principio Dios endureció el corazón y hay muchas otras referencias que él mismo endureció su corazón. ¿Ya? El plan y propósito de Dios era mostrar su poder, mostrar su poder. Entonces, podemos ver que en esta parte hay algo que es sumamente importante, que tiene que ver con esta lección, que es cuando el faraón dice, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? ¿Para que yo le obedezca? ¿Para que yo atienda la orden de él? Y allí radica todo este asunto y podríamos encontrar casi la explicación por qué el corazón de Faraón se endurece. Quiero decir realmente que cuando uno deja de oír la voz de Dios, el corazón se endurece. El corazón se empieza a engrosar. El corazón se pone duro, se pone insensible a la voz de Dios. ¿Ya? Entonces, cuando Dios habla, cuando Dios ordena, el hombre ya no responde a la voz de Dios. Por eso que Él dice, para que yo oiga su voz, ¿quién es Jehová? Entonces, podemos ver que en varias ocasiones también el Señor le habla al mismo pueblo. De tal manera que lo que hace Dios es de que en este caso es como decir, bueno, tú no me conoces, bueno, me vas a conocer. Yo voy a castigar este país y tú me vas a conocer. Y Dios, cuando envía las plagas, realmente le tuerce el brazo al faraón y finalmente lo deja ir. ¿Por qué? Porque Dios es el único Dios poderoso. Aquí vemos que este faraón finalmente deja ir al pueblo de Dios. Está muy claro que hay una directa relación en no oír la voz de Dios y endurecer el corazón. Está muy claro. De hecho, allí hay una referencia. Yo anoté, no lo voy a dar ahora por falta de tiempo en realidad, pero conté 14 referencias. 14 referencias, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 10, 14 referencias acerca de la dureza del corazón. En 7, en 9 por lo menos de ella, en 9 vemos que el Señor le endurece el corazón. Hay como 5 referencias que el corazón de Faraón se endurece, no hay un motivo claro que diga la Escritura, y a lo menos hay 3 o 4 donde realmente dice que el mismo Faraón endureció su corazón, endureció su corazón. Esas referencias están acá y nosotros las podemos ver claramente si vemos y revisamos nuestra Escritura, como el 8 versículo 15, por ejemplo, dice, viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón. ¿Se fija? Aquí no habla que Dios le endureció el corazón. Aquí
está hablando que el faraón endureció su corazón. Lo vuelvo a leer. Éxodo 8, versículo 15, dije, ¿no? Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. ¿Se fija? Entonces podemos ver también que el Faraón endurecía su corazón. En el 32 de este mismo capítulo dice así: más Faraón endureció aún más esta vez su corazón. Oiga, qué terrible en realidad. No oír la voz de Dios y el corazón se endurece. Esa es una tremenda lección para nosotros. Una tremenda. Y fue una tremenda lección para el pueblo de Israel en el desierto, porque les aconteció exactamente lo mismo. Y la tierra se abrió en alguna oportunidad y miles cayeron bajo el juicio disciplinario del Señor. Así que Dios nos dé un oído afinado, sensible a la voz de Dios, ¿no? Sensible a la voz del Señor. Entonces, amados hermanos, qué importante. De modo que el endurecimiento del corazón del faraón le da a Dios esta oportunidad de manifestar su poder. Y no solamente sabe, como comentaba yo, manifestar su poder hacia los egipcios, hacia el faraón, sino también a las naciones lejanas. Y ya dijimos también al pueblo de Israel, ¿no? Ya dijimos también a los hebreos, sino que hay que entender de que habían naciones alrededor y las noticias corrían como, no tan rápido como ahora, pero también las noticias corrían. ¿Ah? Y Dios, el propósito de Dios era que el temor de los hijos de Israel, del Dios de Israel, cayera sobre esas naciones a las cuales años después ellos iban a conquistar. Y eso lo podemos ver. Por ejemplo, si vamos nuevamente al libro de Primera de Samuel capítulo 4, Primera de Samuel capítulo 4, podemos ver esta referencia que es muy interesante, versículos 6 y 8. Dice, mire, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traído al campamento. Esta referencia es anterior a la que leímos anteriormente en 1 Samuel, porque cuando leímos anterior en Samuel estábamos hablando que ya habían capturado el arca. Aquí el arca recién la traen al combate, a la guerra, ¿no? Entonces, cuando ellos oyeron que el arca había venido al campamento de los hebreos, ellos tuvieron cierto temor. Y dice, y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora nunca fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Mire, la conclusión que sacaron ellos. Estamos hablando nuevamente de muchos años después. Ellos ya se habían establecido hacía muchos años en la tierra de Canaán. Digamos, ya pasó la historia de Josué, de Caleb. Ellos ya habían muerto. Estamos hablando del tiempo del rey Saúl. Entonces ellos dicen, trajeron el arca. Y ellos dicen, ay de nosotros. Dice, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. ¿Era verdad? Por supuesto que era verdad. Habían pasado muchos años. Entonces, lo que Dios hizo allí en Egipto con las plagas trascendió en el tiempo. Y bueno, hay otra referencia, usted después puede leerla y puede verla, lo mismo que Raal la ramera, ¿no? Ella también dice, porque no hay otro Dios en el cielo y en la tierra, y ella se convierte al Señor. Entonces, podemos ver en estas lecciones que este hombre tuvo un trágico destino, como todas las personas que endurecen su corazón al Señor. Dios nos ayude. Ahora vamos a ir al libro de Hebreos. También tenemos esta ayuda de este libro, al igual que la semana pasada, y sacamos muchas lecciones importantes. El capítulo 3 del libro de Hebreos. La semana pasada estuvimos revisando Hebreos capítulo 11, por ahí, ¿no?
hablando acerca de Moisés. Pero ahora el autor del libro de Hebreo nos exhorta y nos dice que debemos de retener firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos. Y luego también el versículo 13 del capítulo 3 de Hebreo, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis por más tiempo vuestro corazón. Ese es el mensaje que el libro de Hebreo toma como ejemplo la vida del pueblo de Israel, que 40 años Dios estuvo disgustado con ellos. ¿Por qué? Porque ellos no oían la voz de Dios, ellos no acataban el mensaje del Señor. Entonces nosotros podemos ver, amados hermanos, que no solamente hay una tremenda lección con el faraón, sino que también Dios se queja con su pueblo en esta referencia, capítulo. Mire, hay todo el capítulo 3 y también el capítulo 4, donde él dice, me provocaron en el día de la tentación en el desierto. ¿Dónde lo encontramos? En el Salmo. Encontramos también una cita de este Salmo 95. Allí encontramos Salmo 95, es la cita que hace el libro de Hebreo. Si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masac, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dijo, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Lamentablemente, en realidad, es lo que muchas veces sucede con el pueblo de Dios, ¿no? Con el pueblo. Esta historia, y con esto ya vamos a ir concluyendo, porque increíble cómo ha pasado el tiempo que nos hemos propuesto para hacer este estudio, pero en Deuteronomio, no quiero que nos quedemos sin esto, ¿no? Perdón, en el libro de Números, en el capítulo 14, vamos a ir al libro de Números, capítulo 14. Dice la escritura y habla de Cades Barnea. Cades Barnea es un lugar donde ellos llegan y se produce esta confrontación con el Señor, ¿no? Ellos tenían que tomar, ellos envían espías y tomar la tierra. De los 12 espías, solamente 2, que fue Josué y Caleb, dieron buenas noticias y traían un espíritu, un ánimo para tomar la tierra. Era tan fácil. Sin embargo, los otros 10 espías desanimaron al pueblo y dijeron, nosotros parecemos langostas al lado, porque allá las ciudades son amuralladas hasta el cielo, y nosotros parecemos langostas al lado de ellos, porque ellos son gigantes. Y de esa manera desacreditaron y asustaron al pueblo. ¿Y qué es lo que hizo el pueblo? El pueblo quería volverse. Dice, ¿por qué nos trae Jehová esta tierra para caer a espada y a nuestras mujeres y a nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y se decían uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Mire, amado hermano, amado siervo del Señor, ¿acaso no le había dicho el Señor que le iba a dar toda esa tierra? ¿Acaso no le había dicho el Señor que lo sacaba de la servidumbre de Egipto para llevarlo a una buena tierra que fluye leche y miel? ¿Por qué dudar? ¿Por qué no oír la voz de Dios? ¿Por qué endurecer el corazón de esa manera a tal grado que ellos decían, volvámonos a Egipto?
Volvamos en otras ocasiones cuando ellos reclamaban por el pan, por el agua, por el pescado, la cebolla, los ajos, las sandías. Eso es endurecer el corazón, no creer a la voz de Dios. Lo mismo que hizo Faraón, que él, ¿por qué voy a oír la voz de Dios? Dice la escritura que Josué, hijo de Nun, hablaron a todas las congregaciones, ellos rompieron sus vestidos, ¿ah? Y él les dice, no, por tanto no sean rebeldes, ¿ah? Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no les temáis. Entonces, cuando uno lee y medita y ve esto, entonces dice, la multitud quería apedrearlo, pero mire lo que sucede. Y Jehová, la multitud habló de apedrearlo, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión ante todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? O sea, no les bastó al pueblo de Israel las señales que Dios hizo en Egipto para castigar a Faraón, castigar a los egipcios, y más todas las señales que hizo en el desierto. ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Entonces es terrible, hermano, un corazón endurecido. Ya lo vemos en el caso de Faraón, porque Faraón luego armó su ejército, una vez que ellos habían salido y persistió en eso, finalmente fue muerto cuando él entra al mar y las aguas se cierran y muere él con todo su ejército. Entonces es terrible, ¿no? El tema es interesante y que podamos poner oído y atención. Dios permita, como digo, que no tener un corazón endurecido, sino un corazón, un oído sensible a la voz del Señor, a la voz del Señor. Entonces, no es grato tener un corazón obstinado, rebelde, ¿ah? Rebelde. Así que, amados hermanos, la lección es sumamente interesante en cuanto a la dureza del corazón. El expositor dice, el llamado de advertencia hoy es para nosotros, hoy y no mañana. Así termina eh, el expositor, ¿no? El llamado de advertencia de hoy es para nosotros. El volverle la espalda a Dios tiene consecuencias terribles. Dios no contenderá para siempre con el hombre. eh, Llegará el momento en que Dios, al igual que con Faraón, nos deje caminar nuestro propio camino con un corazón duro como una roca, camino a la perdición. Por eso, si hoy oyes su voz, atiéndela. Y yo le agrego, como dice el texto bíblico, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis más tiempo vuestro corazón. Entonces, que Dios nos bendiga en esta hora, amados hermanos, amados pastores, pastoras, los que van a tener la oportunidad de poder estudiar estas lecciones y prepararnos así para la escuela dominical y que sea motivo de mucha bendición para la iglesia, para los hermanos. Ese es mi propósito. Yo había dejado de hacer estos estudios, pero me di cuenta en realidad que esto es lo que mi alma necesita, porque increíblemente yo también me edifico con el estudio, porque si no hago esto, ¿a qué me voy a dedicar? Son hartas las tareas que tenemos en la iglesia, en la congregación, como todos ustedes, pero debemos ocuparnos de las cosas de Dios. Así que espero nuevamente que el Señor les bendiga, invitarlos nuevamente para la próxima semana. Tenemos una lección muy importante que ya dijimos. Estaremos hablando de la Pascua, del Cordero Pascual, de la redención, la liberación y la consagración, dice, los primogénitos, y cómo nosotros tomamos esta figura para hablar también de nuestra redención, porque hoy en día es la salida de Israel de Egipto, para nosotros es la salida del yugo del pecado también.
con nuestro propio Cordero, como dijo Juan el Bautista, y ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor los ayude. Hacemos una oración para que Dios ponga su sello de aprobación en este trabajo, la oración, por supuesto, y que Dios me los bendiga mucho. Amado Dios, gracias te damos en esta hora, te rogamos, Dios mío, que tú nos bendigas, Señor, que esta tu palabra cale profundamente en nuestros corazones. Bendice a mis hermanos, mis hermanas, los pastores, Señor, bendíceles también a ellos que tienen que entregar algo nutritivo al pueblo, que tiene hambre de palabras de Dios. Señor, bendíceles, danos sabiduría, entendimiento, para que tu palabra sea motivo de mucha bendición. Todo te lo ruego, amado Dios, en el santo, bendito y glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga y invitados para la próxima semana. Dios les bendiga grandemente. Amén.